Aquí estamos nuevamente en Vox Populi, este programa que aborda materias relacionadas con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. En la dirección, como siempre, está con nosotros Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla, Gonzalo Gutiérrez, y como panelista tenemos a Manuel Tobar Leiva, que es presidente del Centro de Estudios Regionales. Recordemos que este espacio se transmite desde el Bote Salvavidas, desde el restaurante del Bote Salvavidas, que está ubicado aquí en el Muelle Prat. Recordemos que este es un establecimiento donde usted puede disfrutar de la mejor comida marinera del puerto. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl. Esta vez tenemos como invitado a Raúl Burgos Pinto, que está aquí a mi derecha, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se tituló en ese plantel de profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y obtuvo el grado de licenciado en Historia con mención en Ciencia Política y de Magíster en Historia. También obtuvo el grado de doctor en Historia en la University College London en el Reino Unido. Él es director ejecutivo del Observatorio de Historia y Política de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué te parece, Manuel Tobar, con nuestro invitado que tiene estos tremendos títulos y estas tremendas actividades? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, muy agradecido de que estés con nosotros, Raúl, en este programa que tiene por objetivo el contarle a nuestros auditores, nuestros televidentes, los temas que tienen relación con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y claro, hemos entrevistado a Ramón Latorre, hemos entrevistado a la Seremi de Ciencia, Tecnología e Innovación, y nos faltaba la vertiente humanística dentro del cuadro de la ciencia, como que digamos esto, siempre hay como una prioridad, una preferencia, la gente quiere entender, digamos, que la historia y la filosofía no son parte, digamos, de esta actividad científica. Entonces nos pareció muy importante invitarte, Raúl, para un poquito hablar sobre esos temas. ¿Cuáles son los aspectos que podríamos mencionar que incorporan a la historia en este amplio concepto de la ciencia? Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir este espacio, conversar sobre conocimiento y lógicamente también poder compartir con ustedes algunas ideas, reflexiones desde el punto de vista o desde la perspectiva de la historia como disciplina. Bueno, yo diría que sin lugar a dudas la historia es un área del conocimiento que puede contribuir enormemente a reflexionar, pensar también los problemas del presente, particularmente porque en la experiencia humana hay problemas, situaciones similares en otros tiempos o en otros momentos, digamos, de la historia, pero también hay las alternativas, las propuestas, de alguna manera las respuestas de la humanidad han ido cambiando y eso yo creo que es importante también entenderlo. Entonces, encantado de poder compartir aquí este espacio. Bueno, agradecemos aquí la atención aquí de don Gonzalo López, garzón aquí del restaurante, que nos está atendiendo con este rico café cortado. Empezamos muy bien esta entrevista porque el café cortado nos va a dar mucho ánimo para seguir hablando. Muchas gracias, don Gonzalo, por la atención. Con nuestro amigo Raúl Burgos Pinto. Ahora, Raúl, lo que has dicho nos ilumina sobre esta perspectiva histórica, pero sin embargo, en la actualidad uno ve que el gobierno impulsó una iniciativa para cerrar, digamos, este ramo de historia que se da en los colegios, digamos. ¿Qué opinas tú, digamos, sobre esa situación, digamos, que parece que no se conjuró? Sí, efectivamente esto ocurrió hace un par de años, hubo un esfuerzo, un intento de hacer una modificación en el currículum escolar, quitando un par de horas de la disciplina de historia, y eso indudablemente para uno no es algo que uno destaque, todo lo contrario, es una situación que es lamentable desde el punto de vista de lo que puede aportar la historia como disciplina en la formación temprana de las nuevas generaciones, porque eso, la historia
nosotros siempre tenemos que entender que formar ciertas habilidades como comprender situaciones distintas, reflexionar sobre los procesos de cambio y aquellas cuestiones que continúan, pensar en términos temporales con todo lo que eso supone. Yo creo que esas son algunas de las cuestiones que la historia aporta y lógicamente también conocer sobre el pasado de nuestra sociedad y sobre otras sociedades también. Entonces esta iniciativa en particular, que afortunadamente no prosperó, que refería, como usted bien decía, don Manuel, a la supresión de un par de horas de historia, afortunadamente no ocurrió y esperamos que podamos contar con esa hora y ojalá poder robustecer lo que significa la enseñanza de la historia, principalmente para las nuevas generaciones, que es una cuestión de la cual nosotros al menos nos preocupamos bastante y lógicamente también hacemos nuestra contribución desde el mundo universitario. Claro. Ahora, uno sabe que son muy importantes los profesores de historia, porque claro, a temprana edad van informando, van enseñando, van formando a las generaciones en lo que fue, digamos, nuestro pasado histórico, y entonces es muy relevante porque uno piensa, digamos, que si un profesor le cuenta una película, ¿no es cierto?, solamente desde un foco, desde una perspectiva, los alumnos van a tener, digamos, incorporada esa perspectiva siempre. Entonces uno piensa que una de las exigencias que a lo mejor tiene que tener el profesor de historia es una amplitud de criterio y enseñar todas las alternativas que ocurrieron. Los hechos no son unívocos, sino que hay muchas posibilidades. Entonces, ¿qué opinas tú, digamos, de esa exigencia que tienen que tener los profesores? Porque si no, digamos, estamos solamente escuchando una historia lineal, digamos, por así decirlo. Sí, ese es un muy buen punto. Una cuestión que a las personas, a los jóvenes que entran a estudiar historia, una cuestión que nosotros siempre tratamos de establecer desde que ellos ingresan a estudiar historia en la universidad, es que el concepto de historia tenemos que entenderlo desde dos puntos de vista. Uno, nosotros entendemos la historia como todo lo que pasó, es decir, los procesos pasados, todo lo que ocurrió. Pero hay otra referencia que tiene que ver la historia como la producción historiográfica, qué es lo que han escrito otros investigadores, investigadoras. Entonces hay que hacer esa distinción, porque nosotros cuando estudiamos ciertos procesos del pasado, vamos a estudiarlo a través de lo que han escrito, lo que han investigado otras personas. Y eso, lógicamente, nos lleva a tener que evaluar cuidadosamente cuáles son las interpretaciones que están detrás, que cada uno de esos investigadores, de esas investigadoras, han elaborado sobre el pasado. Entonces, ese es el punto, yo creo que es un punto central y que uno tiene que fomentarlo, lógicamente, tratar de fortalecer esa habilidad también en nuestros estudiantes, en las nuevas generaciones, de que puedan evaluar críticamente las interpretaciones, puedan evaluar críticamente también las fuentes disponibles, los recursos con los cuales uno trabaja, y eso yo creo que es uno de los aspectos centrales y que hace, que usted bien decía, porque teniendo esa capacidad de evaluar críticamente, de reflexionar sobre lo que otros han escrito, identificar interpretaciones diferentes, vamos a tener una comprensión mucho más profunda, mucho más compleja también sobre el pasado, y no vamos a tener esta visión, digámoslo así, como que una cosa pasó y no se habla más. No, siempre hay temas o tópicos que son interpretables, hay interpretaciones en algunos casos más controversiales que otras, pero eso es precisamente el ejercicio que nosotros tratamos de desarrollar desde el punto de vista de la enseñanza y la formación en historia. Pasemos a otro tema, Raúl. Tú eres director ejecutivo del Observatorio de Historia y Política de tu plantel. ¿Qué significa esto para que lo entienda la gente? ¿Qué están haciendo ustedes, cierto? Bueno, el Observatorio de Historia y Política es una iniciativa que surge el año 2021, el año pasado. Estamos, por lo tanto, en nuestras etapas iniciales, recién digamos, desarrollando esta iniciativa, y es un espacio de investigación, de reflexión y también de divulgación del conocimiento histórico y divulgación también de análisis
de materias vinculadas a la política contemporánea de nuestro país. Y bueno, el observatorio surge además en un contexto social y político en nuestro país muy interesante. Estamos en pleno desarrollo de lo que es el proceso constituyente, por lo tanto también nosotros desde la universidad, desde el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, quisimos ofrecer una alternativa, dar una respuesta también y tratar de generar este vínculo tan necesario y tan importante entre lo que se realiza en el mundo académico con los temas, problemas que debemos enfrentar todos nosotros como parte de la sociedad. Bueno, abordemos el tema ahí de los partidos políticos de la región. Ustedes hicieron un estudio muy interesante que reveló algunas cosas, ¿cierto? Sí. Respecto a la participación juvenil, los adultos. ¿Qué nos puedes contar de los partidos? Bueno, en la región, ¿cierto? Fue un estudio exactamente, de la región. sí, ese fue uno de los temas de los informes. Bueno, nosotros generamos distintos tipos de actividades, acciones diferentes, columnas de opinión, encuentros, seminarios, también, lógicamente, los informes, y en ese plano, en el desarrollo de los informes, tuvimos ahí la oportunidad de hacer un análisis, de alguna manera evaluar cuál era la situación de los partidos políticos en la región de Valparaíso. Por una cuestión que estamos ubicados en la región de Valparaíso, nos interesaba también poder mostrar cuál era la realidad en términos de los padrones electorales, participación juvenil en los partidos políticos de la región. Y ese fue uno de los informes que nosotros hicimos, y bueno, hay conclusiones bien interesantes que nos permiten también complejizar el análisis, porque bueno, hoy día hablamos mucho de los partidos políticos, la situación en la que se encuentran, hay un claro deterioro de lo que es la confianza en los partidos políticos, y por lo tanto hay que también pensar, reflexionar cuál es la situación de estos y cómo ellos enfrentan estas tensiones, porque hay muchos partidos que tienen poco contingente o participación de jóvenes, y eso los pone en una situación compleja también de cara al futuro. Ya, vamos al grano, contemos de algunos partidos. ¿Qué está pasando en la realidad de algunos partidos, no, Manuel? Mira, ¿Tienes alguna cosa que agregar tú? Sí, es bien interesante lo que este laboratorio de historia y política, porque también por otro lado uno aprecia que los análisis que se hacen en los partidos son, como yo digo, al tufillo, o sea, no hay muchos datos sobre, por ejemplo, revisar el padrón y ver, digamos, cuáles son las generaciones que existen, toda esta serie de datos que realmente le dan luz a quienes estudian estos temas para saber cómo solucionar, digamos, estos asuntos, ¿ah? Entonces me parece, digamos, realmente importante estos datos, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en términos demográficos, o sea, los partidos tradicionales, ¿cuáles son los límites, las edades que hay ahí? Tú puedes decir, digamos, ¿no es cierto?, qué partidos tienen, digamos, más jóvenes, por ejemplo. Es interesante esa parte. Sí, no, bueno, uno de los datos que nosotros pudimos constatar en esta revisión, en este análisis de los padrones electorales, era que podría ser, desde el punto de vista de la intuición, uno quizás ya más o menos puede hacerse una idea. Pero que, por ejemplo, los partidos tradicionales como la Unión Demócrata Independiente, la UDI y la Democracia Cristiana, tenían la menor cantidad de jóvenes, militantes jóvenes a nivel nacional, y esa situación se replicaba también en la región de Valparaíso, considerando lógicamente del total de los militantes que participan en cada uno de esos partidos. Entonces eso te dice, bueno, esta es una situación que además son dos partidos tradicionales desde el punto de vista de que han estado activos en la política desde el retorno a la democracia, han sido partidos, digamos, clave en cada una de sus coaliciones desde los 90 a la fecha, uno histórico más, además, que con cierta historia previa como la Democracia Cristiana. Entonces eso dice cuál es la situación o cómo estos partidos van a enfrentar la nueva realidad. Por el contrario, aquellos partidos que habían surgido, se habían organizado en la última década, tenían mayor cantidad de militantes jóvenes. Eso también te da una señal. Nosotros hicimos este análisis
con los padrones del año 2021, previo a la elección de mayo del 2021. Por lo tanto, esa realidad hoy día puede haber cambiado en este corto tiempo que ha habido y también mucho, muy intenso. Entonces, bueno, tenemos esa realidad, partidos jóvenes formados hace una década, a propósito también muchos de esos partidos formados en producto de los movimientos sociales que se viven desde la Revolución de los Estudiantes Universitarios 2011. Entonces yo creo que este estudio aporta en esa mirada poder hacer ese análisis con datos y poder evaluar lógicamente cuál es la situación general de los partidos en la región. Ahora es interesante. ¿Hagamos la pausa? Hagamos la pausa. Hagamos la pausa mejor. Si seguimos conversando con Raúl Burgos aquí en el restaurante Bote Salvavidas. Volvemos aquí a este programa haciendo Vox Populi para seguir conversando con Raúl Burgos, que estamos abordando temas del observatorio. Manuel Tobar, ¿tú tienes algo que preguntar respecto de esta información estadística que tiene aquí él? Sí, gracias Gonzalo. Quería hacerte la siguiente consulta, Raúl. Uno ve que en los medios de comunicación, incluso basado en estos datos, podríamos decir que se hacen algunos comentarios como el fin o el certificado de función de partidos, digamos, tradicionales. Y uno se pregunta, digamos, por ejemplo, la democracia cristiana tuvo una elección de directiva nacional, una primera vuelta, y votaron más de 10.000 militantes. Y resulta, digamos, que el Frente Amplio, cuando llama a elecciones, por correo electrónico o por los medios electrónicos, no votan más de 700. Entonces uno dice, bueno, pero es que resulta que aquí están los jóvenes, son partidos con proyección, y resulta que aquí los viejos, digamos, partidos que dicen que se van a morir, resulta que van más, es mayor la participación, digamos, que hay. No hay ningún otro partido que pueda llegar a 10.000 participantes en una elección interna de partido. ¿Qué crees tú, digamos, que está pasando ahí? Bueno, yo creo que hay que, aquí en el diagnóstico, en el análisis respecto a los partidos políticos, no hay ningún partido que se salve, porque las estadísticas al menos así lo muestran. La desconfianza es generalizada hacia los partidos políticos. Uno puede, claro, encontrar diferencias entre partidos, pero en términos generales lo que uno observa con análisis, encuestas, en fin, con ciertos diagnósticos que se han hecho respecto a la situación de los partidos políticos en el país, es que en términos generales hay una desconfianza, un descrédito de estas instituciones, y hay una distancia bastante grande entre aquellas personas que confían o que se sienten representadas por los partidos políticos. Entonces no hay partido que se salve, y aquellos que probablemente tienen mejores resultados o han venido haciendo o pueden lógicamente convocar a sus militantes, en fin, tiene que ver también con el funcionamiento propio y el desarrollo uno diría la solidez institucional de aquellos partidos. Por lo tanto, uno dice, aquí hay una tarea por delante que todos los partidos van a tener que hacer, no solamente los históricos tradicionales, sino que también aquellos partidos más nuevos, porque hemos visto también que luego de la elección presidencial y parlamentaria hubo algunos partidos que en términos de su legalidad desaparecieron, es decir, ya no y algunos emblemáticos, por ejemplo, Partido Ciudadano, que era en su momento de Andrés Velasco, el Partido Progresista de Marco Enríquez. Entonces ya no tienen, digamos, o si lo ponemos en términos de
cuál es la tarea que van a tener que hacer aquellos que todavía sienten que ese instrumento los representaba en algún momento. Entonces, ciertamente creo yo que hay cuestiones que son clave para un partido: tener una definición ideológica, programática más o menos clara, tener autoridades, porque eso te permite también fortalecer la institucionalidad, tener cierta claridad institucional, reglamentos, directrices claras que permitan de alguna manera dar cierta orientación a sus militantes. Y eso, hay algunos partidos que están, no lo hacen o no lo cumplen a cabalidad, hay otros que sí. Entonces yo creo que en términos generales la situación de los partidos en nuestro país es precaria, y también porque hay otras formas de participación. La gente hoy día probablemente uno observa, hay otras instancias, otros espacios en los cuales la gente pareciera ser que se siente más a gusto, y los partidos como los conocimos nosotros en su momento durante el siglo XX ya no es la misma situación. Oye, ahora pasemos al tema Valparaíso, la región de Valparaíso que nos interesa. Bueno, este estudio también está referido a la región de Valparaíso. ¿Cuál es la relación entre la historia y Valparaíso mismo? Porque uno ve que hay mucho escrito sobre Valparaíso, y entonces no sé si, digamos, cierto, en la escuela de historia o instituto de historia hay allí alguna opción que permita decir, oye, aquí se está acumulando toda, digamos, antecedentes, datos sobre el Valparaíso mismo. Eso siempre nos ha preocupado. Bueno, sí, efectivamente Valparaíso es una ciudad histórica desde el punto de vista de lo que representa, cómo se fue conformando durante el siglo XX, la posición que alcanzó a tener también en el concierto internacional, y también hemos observado lógicamente el declive o el deterioro que ha venido ocurriendo también de la ciudad, pero es una ciudad con potencial, es una ciudad que hay esfuerzos de recuperar, de conservar también lo que ha sido parte de su cultura, de su patrimonio. Y en ese sentido, al menos en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, ha habido un compromiso permanente desde dos planos, al menos yo identifico, desde lo que es la investigación y la producción de libros de investigaciones libros sobre la historia de Valparaíso. Entonces uno puede encontrar varias publicaciones bien interesantes que le permiten a uno aproximarse, adentrarse a distintos momentos de la historia de nuestra ciudad. El segundo, digamos, la segunda patita, digamos, tiene que ver con la formación y con el desarrollo de lo que es la docencia. Siempre han habido cursos para que los estudiantes puedan optar a tomar estos cursos y poder fortalecer su formación, considerando e incorporando lo que es la historia de Valparaíso, porque bueno, también hay hoy día muchos de los estudiantes de historia son profesores, algunos siguen digamos un rol más de investigación, y otros también se dedican al patrimonio, a trabajar en instituciones o a desarrollar ciertas iniciativas que puedan o que tengan una relación directa con el desarrollo de la ciudad. Entonces siempre ha habido ese compromiso, y podemos ahí encontrar varias publicaciones sobre la historia de Valparaíso, y yo creo que es una cuestión que se debe conservar y fortalecer. Oye, me recordaba del profesor de historia Archibaldo Peralta, que ha hecho una trayectoria sobre el tema patrimonial bien interesante, y los aportes que se han hecho ahí por él son bastante valiosos. Ahora, uno piensa, digamos, cómo se investiga, porque a veces digamos, faltan como repositorios, en donde se concentre y se acumule toda la información, los libros, ¿no es cierto? Toda una serie de investigaciones sobre Valparaíso, y bueno, está muy fragmentada, digamos, toda esta serie de antecedentes,
Y yo creo que de repente le cuesta harto al investigador encontrar esto que tú dices, que hay libros, que hay esto, que el otro. ¿Hay algún repositorio sobre el tema histórico en nuestra región o en el mismo a nivel nacional? Bueno, está el tema de la memoria histórica, sí. Y sí, ese podríamos decir que es un buen repositorio, pero a nuestro nivel, digamos, regional. Sí, ese es un punto muy, muy importante, porque uno cuando desarrolla investigaciones, y nosotros nos referimos habitualmente a la fuente, a los recursos que utilizamos, que es la evidencia que ha quedado. Bueno, me estoy refiriendo a publicaciones que datan, digamos, del pasado, publicaciones como libros, revistas, diarios, prensa en general, u otro tipo de documentación, por ejemplo, archivos, digamos, de instituciones o de ciertas agrupaciones. Y hoy día, al menos, quienes desarrollan investigación en historia, están los archivos y la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional, bueno, se encuentran en la ciudad de Santiago. Entonces, en términos generales, hay que acudir, si uno quiere tener acceso a harto material, tiene que acudir a la ciudad de Santiago. Las universidades también tienen su rol desde el punto de vista de lo que es el acceso a bibliotecas y a cierta documentación, no toda, no al nivel de los archivos nacionales, y otro tipo de instituciones menores, pero como usted bien dice, muchas veces está muy fragmentado o hay que desplazarse entre instituciones para poder acceder a esa información. Ahora bien, está el proyecto del Archivo Regional de Valparaíso. Entonces, podemos... Hay un proyecto ahí, no teníamos idea. Ese proyecto... ¿Sí? ¿De quién es el proyecto? ¿De la Católica? No, a nivel de Estado, una decisión de Estado, que sería emplazado... Estaban buscando un edificio, estaban buscando un edificio. Me acuerdo yo, sí. Entonces, podríamos esperar que, si se llegase a concretar ese proyecto, quienes desean estudiar historia o desarrollar investigación en historia puedan, lógicamente, no tengan que acudir necesariamente a Santiago. Ahí recordemos que el diario Mercurio, por ejemplo, tiene un archivo valioso. El diario Mercurio tuvo un empate desde los inicios de su diario, pero hoy día no se puede acceder a él por el atentado que hubo, ¿cierto? Este incendio que hubo durante las protestas. Hoy día no se puede ingresar a ese archivo, que es un archivo sumamente valioso. Lamentable. Lamentable, porque ahí sí que hay historia. Resulta que también, por otro lado, uno echa de menos ese tipo de archivos en instituciones, por ejemplo, como el gobierno regional, donde hay muchos acuerdos, donde entonces debe concentrarse toda una información en alguna parte que uno no encuentra. Y ahí financiaron varios proyectos ustedes, de libros, ¿cierto? De libros, claro, pero hay mucho material. Claro. Realmente un repositorio, como se llama, ¿no es cierto?, es muy útil para la investigación. Sí. Oye, ¿hay otros trabajos que han desarrollado ustedes en el observatorio o están pensando en nuevas cosas para el futuro? Bueno, hoy día estamos expectantes a lo que puede hacer este año, que va a ser un año además, con la instalación de un nuevo gobierno. Con un nuevo gobierno. Y además con el cierre del proceso constituyente, entonces probablemente vamos a desarrollar algunas análisis, investigaciones en esa materia, que es también para poder dar muchas veces, este es el desafío, comunicar lo que está ocurriendo a través de un análisis que sea accesible para la gente que le interesan estos temas, pero que no necesariamente ha estudiado historia o ha estudiado otras disciplinas de esta naturaleza. Y eso, al menos la recepción que nosotros hemos tenido durante este primer año, varias personas nos han hecho ese comentario, que es muy valioso porque sin tener formación previa este tipo de iniciativas permite poder acceder a algunos temas complejos de una manera mucho más accesible. Oye, Raúl, ¿con quién trabajas tú? ¿Cuál es el equipo que trabaja en este observatorio? Bueno, el observatorio está centrado, digamos, en el Instituto de Historia de la universidad. Allí trabaja Eduardo Araya, que es profesor del instituto académico. También entiendo que es doctor, Eduardo. Doctor en ciencia política. Sí. Y también hay otros profesores del instituto académicos que están constantemente colaborando, participando, y lo que hemos tratado de hacer también es incorporar a estudiantes que se encuentran en su etapa final de formación
que ya están próximos, digamos, a salir ya salir de la universidad. Entonces hemos tratado de de incorporarlos para que ellos también puedan ir adquiriendo cierta experiencia y que este espacio les sirva también a ellos en su proceso de formación. Ahora, ¿dónde se puede uno ubicar? ¿Tienen página web ustedes? Exactamente, sí, tenemos un sitio web que es www.observatoriohp.cl y allí nosotros alojamos toda la documentación, todos los informes, las actividades que realizamos, algunos seminarios, encuentros que hemos realizado también se encuentran alojados en el sitio web y ese es nuestro espacio, digamos, de interacción con el público. ¿Dónde funcionan ustedes hoy específicamente? Bueno, el Instituto de Historia se encuentra en la ciudad de Viña del Mar, en el Paseo Valle, el Palacio Valle que va por... Sí. Te agradecemos mucho, digamos, estar con nosotros. Gracias, Raúl. Ya, nos despedimos entonces y nos encontramos en otra oportunidad.